Vio a su gente morir de hambre, hasta que el señor vampiro quemó su propio oro para alimentarlos, y hasta los dioses se inclinaron. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora volvamos a la escena. Nadie comprendía qué hacía. Los aldeanos de Valdris se habían reunido en la plaza central, atraídos por el humo y el resplandor imposible que emanaba del brasero de hierro. Liora, con su vestido raído de viuda y las manos agrietadas por el trabajo en los campos yermos, había llegado cargando a su hija menor en brazos. La niña temblaba de fiebre y desnutrición. «¿Qué demonios hace ese monstruo?», susurró alguien a su lado. El monstruo era Caelys Nocturne, señor de la Casa de las Sombras Eternas, el vampiro que había gobernado las tierras circundantes durante 3 siglos. Su castillo de piedra negra se alzaba en las montañas como una garra contra el cielo, y durante generaciones los humanos habían pagado tributo en sangre a cambio de protección contra las bestias salvajes y los bandidos. Pero hacía 6 meses una plaga había arrasado los cultivos, el invierno había llegado temprano, y ahora la gente moría. Caelys no vestía su habitual capa de terciopelo carmesí. Llevaba una camisa simple de lino blanco, manchada de hollín, y sus ojos, rojos como rubíes fundidos, estaban fijos en el fuego que alimentaba con meticulosa precisión. Cada moneda de oro que arrojaba al brasero se derretía con un siseo, liberando un vapor que olía a canela y primavera. ¿Oro alquímico?, murmuró un anciano. Dicen que puede transformarse en otras cosas, pero eso es solo una leyenda. Liora apretó a su hija contra su pecho. La niña, Mira, apenas tenía 4 años. Sus labios estaban pálidos, casi azules. Durante semanas, Liora había compartido su propia ración de pan duro con ella, pero no era suficiente. Nada era suficiente. Habían muerto 17 personas en el último mes. Los cuerpos yacían en fosas comunes cavadas en el suelo congelado. Y ahora, el señor vampiro, el mismo que había bebido la sangre de su difunto esposo en el tributo de otoño, quemaba su fortuna frente a ellos. «Retrocedan», ordenó Caelys con voz grave, sin apartar la vista del fuego. «El proceso no debe interrumpirse». El vapor dorado comenzó a condensarse en el aire, formando gotas que caían sobre grandes vasijas de cerámica dispuestas alrededor del brasero. Las gotas brillaban con luz propia antes de asentarse en el fondo de los recipientes. Liora entrecerró los ojos. Aquello no era agua. Tenía la consistencia de la miel, pero el color del ámbar líquido. «¿Qué es eso?», preguntó una mujer, con la voz quebrada por la esperanza y el miedo. Caelys finalmente levantó la vista. Su rostro era de una belleza inhumana, piel pálida como el mármol, rasgos angulosos, cabello negro que caía en ondas hasta sus hombros. Pero había algo diferente en su expresión esa noche, algo que Liora nunca había visto en un vampiro: cansancio, quizás incluso desesperación. «Néctar de vida», dijo con voz ronca. «Una gota mezclada en agua potable sanará la debilidad. 3 gotas en una sopa darán fuerza para trabajar. 5 gotas». Hizo una pausa. 5 gotas pueden devolver a un moribundo desde el umbral de la muerte. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció contener el aliento. Luego, el caos. La gente se abalanzó hacia las vasijas, gritos, empujones, tierras de alivio y pánico entremezclados. Caelys levantó una mano, y una ráfaga de poder sobrenatural inmovilizó a todos los presentes. No era violento, pero era innegable. La autoridad de 3 siglos de dominio se manifestó en ese gesto. «¡Orden!». Su voz resonó como un trueno.
Habrá suficiente para todos, pero si se matan entre ustedes por esto, habré quemado mi fortuna en vano». Respiraciones agitadas llenaron la plaza. Lentamente, la multitud se calmó. Caeli señaló a 3 aldeanos mayores, los más respetados de la comunidad. «Ustedes distribuirán el néctar, prioridad a los niños y los enfermos. Cada familia recibirá su porción esta noche. El resto se guardará para el invierno». Los ancianos asintieron, temblando. Uno de ellos, el viejo Theron, se acercó a las vasijas con reverencia, como si se aproximara a un altar sagrado. Tomó una con manos temblorosas y comenzó a verter pequeñas cantidades en frascos de vidrio. Liora permaneció inmóvil, observando. Su mente luchaba por comprender lo que presenciaba. Los vampiros no hacían caridad. Los vampiros no sacrificaban nada por los humanos. Eran depredadores, parásitos que se alimentaban de sangre y vida. Y sin embargo, ¿por qué? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Caelis la miró directamente por primera vez. Durante un instante, Liora sintió el peso de siglos en esa mirada. Vio batallas olvidadas, imperios caídos, noches interminables de soledad. Luego, él apartó la vista. «Porque ustedes son míos», dijo simplemente, «y no permitiré que lo que es mío se marchite y muera mientras yo tenga poder para evitarlo». No era una respuesta romántica, no era amor ni compasión, era posesión. Pero en ese momento, Liora descubrió que no le importaba la diferencia. Cuando llegó su turno, Theron le entregó un pequeño frasco con el néctar dorado. Liora lo sostuvo como si fuera más valioso que toda la plata del reino. Con manos temblorosas mezcló 3 gotas en el odre de agua que llevaba y le dio de beber a Mira. El efecto fue inmediato. El color regresó a las mejillas de la niña. Su respiración se hizo más profunda, más fuerte. Abrió los ojos, grandes y marrones como los de su padre muerto, y miró a su madre con confusión. «Mamá, tengo hambre». Liora rompió a llorar. Abrazó a su hija con tal fuerza que la pequeña protestó, pero ella no podía detenerse. Lágrimas de alivio, de incredulidad, de algo más que no podía nombrar. Alrededor de la plaza, escenas similares se repetían. Madres llorando, niños recuperando la vitalidad, ancianos que habían estado al borde de la muerte enderezándose con renovada energía. Era un milagro, un imposible milagro ejecutado por el ser menos esperado. Caelis observaba todo con expresión inexpresible. El fuego seguía ardiendo, consumiendo las últimas monedas de oro. Su fortuna personal, acumulada durante 3 siglos de gobierno, se convertía en humo y esperanza. «Mi señor», Theron se acercó con reverencia. Esto es más de lo que podríamos haber soñado. ¿Cómo podremos pagárselo?» «No pueden», respondió Caeles con brusquedad, «y no lo intenten. Esto no es deuda, es...» vaciló buscando la palabra. «Supervivencia. Si ustedes mueren, yo me quedo sin sangre, sin tributo, sin propósito. Esto es pragmatismo anciano, nada más». Pero Liora, que seguía sosteniendo a su hija revitalizada, vio la mentira en sus ojos. O quizás no era una mentira. Quizás era verdad y mentira entrelazadas de forma tan compleja que ni el propio vampiro podía distinguirlas ya. La noche avanzó. Las vasijas fueron distribuidas hasta la última gota. El fuego se apagó, dejando solo cenizas donde antes había oro. Caelis permaneció en la plaza mientras los aldeanos regresaban a sus hogares, cargando su salvación líquida con reverencia religiosa. Liora fue una de las últimas en partir. Se detuvo al borde de la plaza y miró atrás. El vampiro seguía allí, de pie junto al brasero apagado, con la vista perdida en las montañas donde su castillo se recortaba contra las estrellas. «Gracias», dijo ella.
su voz apenas un susurro en la noche. Caelis no respondió, no dio señales de haberla escuchado, pero Liora vio cómo sus hombros se tensaban ligeramente y supo que sus palabras habían llegado a él. Regresó a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Mira ya estaba hambrienta y alerta, pidiendo comida con la insistencia propia de una niña de 4 años. Liora preparó una sopa con lo poco que tenía, nabos, un trozo de tocino rancio, hierbas silvestres, y añadió 2 gotas más del néctar. El caldo adquirió un brillo sutil, y cuando Mira lo probó, sus ojos se iluminaron. «¡Está delicioso, mamá!». Liora sonrió a pesar de las lágrimas que amenazaban con regresar. Comieron en silencio, y por primera vez en meses, su hija se quedó dormida con el estómago lleno. Pero Liora no pudo dormir. Se sentó junto a la pequeña ventana de la cabaña, mirando hacia el castillo en las montañas. Una sola luz brillaba en una de las torres más altas, la habitación del Señor. ¿Qué lo había impulsado a hacer aquello? Los vampiros vivían según códigos antiguos, reglas de sangre y poder que los humanos apenas comprendían. Ningún vampiro sacrificaba su riqueza por los mortales. Era tan antinatural como el sol saliendo a medianoche. «Porque ustedes son míos», había dicho. Liora pensó en su difunto esposo, Keilan, un buen hombre, un granjero trabajador que amaba a sus hijas con ternura. Hace un año, en la ceremonia de tributo de otoño, él había sido seleccionado para donar sangre. Era un honor, decían. Ayudaba a mantener la paz. El señor Caelis siempre era cuidadoso, nunca tomaba demasiado. Pero Keilan había muerto 2 semanas después, no de la pérdida de sangre, sino de una infección en la herida. Los vampiros eran inmortales, pero su saliva no curaba, solo tomaban. Siempre tomaban. Hasta ahora. Liora cerró los ojos y apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana. Algo había cambiado. Algo fundamental se había desplazado en el orden del mundo esa noche. Y tenía la perturbadora sensación de que esto era solo el comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El néctar de vida cumplió todas sus promesas. Los enfermos sanaron, los débiles recuperaron fuerza. Incluso los cultivos muertos en los campos comenzaron a mostrar signos de vida cuando algunas gotas del néctar se mezclaron con el agua de riego. Era como si la primavera hubiera llegado en pleno invierno. Pero con la salud renovada vino también la curiosidad. Y con la curiosidad, las preguntas. Liora escuchó los rumores en el mercado del pueblo, que había reabierto después de semanas de inactividad. La gente susurraba mientras intercambiaba los pocos bienes que tenían. Dicen que el señor Caelis no ha salido de su castillo desde esa noche. Ha rechazado el tributo de sangre de este mes. Envió un mensaje diciendo que no era necesario. ¿Un vampiro que rechaza sangre? Eso es imposible. ¿Y si está enfermo? ¿Pueden los vampiros enfermar? ¿Y si fue un truco? ¿Y si el néctar nos convierte en algo diferente? Liora apretó el pan recién horneado que había comprado. El panadero había vuelto a trabajar gracias al néctar y se dirigió a su casa. Pero las palabras la persiguieron, especialmente la última pregunta. ¿Y si era un truco? Esa noche, mientras Mira dormía profundamente, más saludable de lo que había estado en un año, Liora tomó una decisión que desafió todo su sentido común. Se puso su capa más gruesa, llenó una pequeña cesta con pan, queso y hayas secas y comenzó el largo camino hacia el castillo. La carretera que subía por la montaña era traicionera en invierno. La nieve crujía bajo sus botas y el viento cortaba como cuchillos de hielo. Liora resbaló 2 veces, magullándose las rodillas, pero continuó. No entendía completamente por qué hacía esto. Solo sabía que tenía que hacerlo. Las puertas del castillo eran enormes, de hierro negro con símbolos grabados que brillaban con luz tenue en la oscuridad. No había guardias, nunca los había. Caelis no los necesitaba. Liora levantó la mano para golpear, pero antes de que sus nudillos tocaran el metal, las puertas se abrieron por sí solas con un gemido inquietante.
El vestíbulo era vasto y estaba sumido en sombras. Antorchas que ardían con llamas azules, similares al fuego que había consumido el oro, proporcionaban una luz espectral. Todo estaba inmaculado, como si ejércitos de sirvientes mantuvieran el lugar, aunque Liora sabía que Kaylis vivía solo. «¿Has venido?» La voz del vampiro resonó desde algún lugar arriba, en las escaleras. Me preguntaba cuánto tardarías. Liora levantó la vista. Kaylis descendía por la escalinata de mármol, moviéndose con esa gracia sobrenatural que hacía que parecía flotar más que caminar. Llevaba su capa carmesí ahora, pero se veía diferente, más pálido si eso era posible. Había ojeras bajo sus ojos. Traje... Liora levantó la cesta, sintiéndose súbitamente ridícula. Pensé que, después de lo que hizo, debería... ¿Comida? Kaylis arqueó una ceja con lo que podría haber sido diversión. No puedo consumir eso, viuda. Lo sé, respondió ella, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. Pero es lo único que puedo ofrecer, y sentía que debía algo. No debes nada, dijo él, pero su tono era más suave ahora. Ya te lo dije, no fue caridad. Entonces, ¿qué fue? Liora dio un paso adelante, sorprendida por su propia audacia. Todos están preguntándose, todos están asustados de que haya condiciones ocultas, de que vaya a reclamar algo peor que la sangre. Kaylis guardó silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa amarga, cansada. «Ven», dijo, girándose. Si has subido hasta aquí en el frío, mereces una respuesta adecuada. La guió a través de pasillos laberínticos hasta una biblioteca enorme. Las estanterías se alzaban hasta el techo, llenas de libros antiguos con lomos de cuero. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra, proporcionando un calor acogedor. Kaylis señaló un sillón junto al fuego. «Siéntate y dime, ¿cómo se llama tu hija?» «Mira», respondió Liora, sentándose cautelosamente. «Tiene 4 años. Está bien ahora, gracias a usted». «Mira», repitió Kaylis, probando el nombre. «Un nombre bonito. ¿Y tú, eres?» «Liora, viuda de Cailan». Algo cruzó el rostro del vampiro. «¿Reconocimiento? ¿Remordimiento?» «Cailan», murmuró. «¿El granjero que murió hace 6 meses?» «7», corrigió Liora, con la voz tensa. 7 meses y 11 días. Kaylis asintió lentamente. Y se sirvió una copa de algo que parecía vino, pero era demasiado oscuro, demasiado espeso. «Sangre», se dio cuenta Liora. «Sangre mezclada con vino». Él bebió sin ofrecer a Liora nada, lo cual ella agradeció. Dijo finalmente: «Su muerte no fue mi intención. Soy cuidadoso con el tributo, pero la infección, no preveo tales cosas». «Lo sé», respondió Liora, sorprendiéndose a sí misma. «No vine a culparlo por eso. Vine porque necesito entender por qué nos salvó». Kaylis la miró durante un largo momento, como si evaluara cuánta verdad podía compartir. Finalmente suspiró y se sentó en el sillón frente a ella. «¿Sabes cuánto tiempo he gobernado estas tierras, Liora?» 3 siglos, dicen las historias. 317 años, para ser exacto, confirmó él. Y en ese tiempo he visto generaciones de humanos nacer, crecer, reproducirse y morir. He sido testigo de hambrunas, plagas, guerras. He visto sufrimiento que haría que tus peores pesadillas parecieran cuentos infantiles. Hizo una pausa, girando la copa en su mano. Y siempre, siempre he seguido las reglas. Tomo sangre, proporciono protección. Mantengo el orden. Es un sistema que ha funcionado durante milenios. Los vampiros gobiernan, los humanos sirven. Simple, eterno. Pero, hace 6 meses, cuando tu esposo murió, Kaylis cerró los ojos. Lo vi. Vi su cara mientras agonizaba en su lecho.
Una de mis criadas me informó. Me dijo que el granjero había mencionado a su esposa y sus hijas, que había rogado por ellas, no por sí mismo. Liora sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero parpadeó para contenerlas. Y luego vino la plaga en los cultivos, continuó Caelis, y el invierno temprano. Y empecé a ver más caras, más muertes, más súplicas susurradas en lechos de muerte. Y por primera vez en 3 siglos, me importó. Las palabras cayeron en el silencio de la biblioteca como piedras en un pozo sin fondo. No sé por qué, admitió el vampiro. No sé qué cambió. Quizás sea la edad. Quizás sea que he vivido tanto tiempo que la inmortalidad ha perdido su encanto. O quizás, hizo una pausa, quizás sea que estoy cansado de ser un monstruo. Liora no sabía qué decir. Ninguna de sus expectativas había preparado para esto. Había esperado arrogancia, quizás indiferencia fría, incluso crueldad. No esto, no vulnerabilidad. El oro alquímico, dijo Caelis, cambiando de tema abruptamente, no es solo una leyenda. Es real, pero requiere algo más que riqueza para crearlo. Requiere voluntad, intención, sacrificio genuino. Quemé mi fortuna porque importaba que la quemara. Si hubiera sido solo una transacción, el ritual habría fallado. ¿Y ahora?, preguntó Liora suavemente. ¿Ahora qué? Caelis sonrió de nuevo, esa sonrisa amarga. Ahora soy un vampiro sin fortuna, gobernando sobre humanos que me temen menos y me cuestionan más. No estoy seguro de cuál será el resultado. Pero, por primera vez en siglos, siento que he hecho algo que importa. Algo que trasciende la simple supervivencia. Liora extendió la mano, un gesto instintivo, y tocó ligeramente el brazo de Caelis. Él se sobresaltó ante el contacto, mirando hacia abajo como si no pudiera creer que ella lo hubiera tocado voluntariamente. «Importa», dijo ella con firmeza. «Mi hija está viva gracias a usted. 17 familias no están llorando muertes gracias a usted. Eso importa, mi señor». Caelis cubrió la mano de ella con la suya propia. Su piel era fría, pero no desagradablemente. Era como tocar mármol tibio. «Caelis», dijo él suavemente, «solo Caelis. Si vamos a forjar algo nuevo aquí, creo que los títulos son innecesarios entre nosotros». Liora asintió, sintiéndose extrañamente conmovida por la concesión. Se quedaron así durante un largo momento, conectados por un simple toque en una biblioteca antigua, mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba fuera de las ventanas de piedra. Y en ese silencio compartido, algo comenzó. Algo frágil y peligroso. Algo que cambiaría todo. Las semanas que siguieron fueron extrañas para todo Valdriz. El invierno continuó siendo cruel, pero la gente tenía suficiente néctar para sobrevivir. Los campos, aunque congelados, mostraban promesas de una cosecha extraordinaria cuando llegara la primavera. La salud se había restablecido. La esperanza había regresado. Pero con la esperanza vino también la audacia. Liora no fue la única que visitó el castillo. Otros comenzaron a subir por el camino de la montaña, llevando ofrendas, pan, tejidos, herramientas talladas a mano. Caelis recibía a algunos, ignoraba a otros. Su comportamiento era impredecible, y eso generaba más curiosidad que temor. El vampiro había rechazado el tributo de sangre durante 2 meses consecutivos. Esto generó rumores cada vez más salvajes. Está enfermo. Se ha vuelto débil. Ha renunciado a su naturaleza vampírica. Es una trampa. Nos está engordando para una matanza masiva. Liora escuchaba estos rumores y guardaba silencio. Ella sabía más que los demás. Había regresado al castillo 3 veces desde aquella primera noche. Siempre después del anochecer, siempre sola, dejando a Mira con su vecina anciana. Las visitas no eran planificadas, simplemente sucedían.
Kaelis nunca la rechazaba. La recibía en la biblioteca y hablaban, de todo y de nada. Él le contaba historias de épocas pasadas, imperios que había visto caer, guerras que había sobrevivido, amores, mortales todos, que había perdido al tiempo. Ella le hablaba de su vida simple, de Keilan y su risa fácil, de Mira y su curiosidad incansable, de la hermana mayor de Mira, Elara, que había muerto de fiebre 2 años atrás. ¿Duele?, preguntó Liora una noche. ¿Recordar a todos los que has perdido? Kaelis había estado mirando el fuego, pero volteó hacia ella con una expresión pensativa. Al principio, sí. Los primeros 50 años fueron agónicos. Veía envejecer a las personas que conocía, las veía morir, y sentía cada pérdida como una herida. Pero eventualmente construyes muros. Te vuelves distante, observador en lugar de participante. Es la única manera de mantener la cordura a través de los siglos. ¿Y ahora?, preguntó ella suavemente. ¿Los muros siguen en pie? Kaelis la miró directamente, y Liora vio algo vulnerable en sus ojos. Contigo, los muros se están agrietando. El aire entre ellos se cargó de algo innombrable. Liora sintió su pulso acelerarse. Esto era peligroso. Sabía que era peligroso. Él era un vampiro, un depredador inmortal. Ella era una viuda humana que criar. Pero en ese momento, ninguna de esas realidades importaban. Kaelis, comenzó a decir, sin saber cómo terminar la frase. Él se inclinó hacia adelante lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder. Pero ella no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave, explorador, cargado de siglos de soledad por parte de él y meses de duelo por parte de ella. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «Esto es una locura», susurró Liora. «Completamente», concordó Kaelis, pero no se apartó. Lo que siguió fue un romance imposible. Se reunían en secreto, siempre en el castillo, siempre de noche. Kaelis le mostraba tesoros que había acumulado, pinturas de maestros olvidados, libros escritos en idiomas muertos, joyas que habían pertenecido a reinas. Pero Liora descubrió que lo que más valoraba eran las conversaciones, la forma en que él la escuchaba, la forma en que ella podía hacerlo reír, un sonido raro y precioso. «¿Sabes que los vampiros no pueden llorar?», le dijo una noche. «Nuestros cuerpos no producen lágrimas, pero a veces siento como si debiera poder hacerlo». Liora tocó su rostro, trazando las líneas de sus facciones perfectas con dedos temblorosos. «¿Por qué?». «Porque conocerte me hace sentir humano de nuevo, y eso es hermoso y aterrador en igual medida». Pero los secretos en pueblos pequeños nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Una noche, cuando Liora regresaba del castillo, encontró a varios aldeanos esperándola en su cabaña. Teron, el anciano que había ayudado a distribuir el néctar, estaba al frente. Su expresión era grave. «Necesitamos hablar, Liora». Ella sintió que el miedo se apoderaba de su estómago. Mira estaba dentro, dormida. Rogó que no la hubieran asustado. «¿Sobre qué?». «Sobre tus visitas al castillo», dijo una mujer, Marela, cuyo hijo había sido salvado por el néctar. «Sobre lo que está pasando entre tú y él». «No sé de qué hablan», mintió Liora, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. «No somos tontos», intervino otro hombre, Darius, un herrero. «Te hemos visto subir por el camino, siempre de noche, siempre sola. Y él ha cambiado desde que empezaste a visitarlo». «¿Cambiado cómo?», preguntó Liora a la defensiva. «Rechaza el tributo de sangre», enumeró Teron. «Casi nunca sale del castillo». «Y cuando sale, te mira. Todos lo hemos visto, Liora. La forma en que te mira. Como si fueras algo precioso», añadió Marela suavemente. «Algo que quiere proteger». Liora no sabía qué decir.
Parte de ella quería gritar que no era asunto de ellos. Otra parte sentía culpa, como si estuviera traicionando a su esposo muerto. Y una tercera parte, la parte que estaba creciendo más fuerte cada día, quería defender lo que estaba surgiendo entre ella y Kaylis. ¿Y qué si es verdad?, dijo finalmente, levantando la barbilla con desafío. ¿Y qué si hay algo entre nosotros? Él nos salvó, quemó su fortuna por nosotros. ¿No merece algo de comprensión? No es eso lo que nos preocupa, dijo Theron, y su tono era sorprendentemente amable. Liora, eres una buena mujer. Has sufrido mucho, pero él es un vampiro. Es inmortal. ¿Y tú? Moriré, terminó ella. Lo sé, créeme. Cada noche que paso con él, esa verdad está presente. Entonces, ¿por qué?, preguntó Marella con genuina confusión. ¿Por qué arriesgar tu corazón de esa manera? Liora miró hacia el castillo en las montañas, apenas visible en la oscuridad. Porque después de meses de observar morir a mi hija, después de perder a mi esposo, después de sentir que el mundo era solo dolor, él me hizo recordar que todavía puedo sentir algo más: alegría, esperanza, conexión. ¿Es tan terrible querer aferrarme a eso, aunque sea breve? Los aldeanos intercambiaron miradas. Finalmente, Theron suspiró. No hemos venido a juzgarte, niña. Hemos venido a advertirte. Hay otros en el pueblo que no ven esto con buenos ojos, que piensan que estás siendo hechizada, o que esto traerá maldición sobre todos nosotros. ¿Maldición? Liora casi rió. Él nos salvó de la inanición. ¿Cómo podría eso ser una maldición? Porque nada viene sin precio, dijo Darius sombríamente. Especialmente cuando se trata de vampiros. Y algunos temen que el precio aún no se haya revelado. Esas palabras inquietantes, los aldeanos se fueron, dejando a Liora sola en la oscuridad con sus pensamientos arremolinados. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta junto a la cama de Mira, observando el suave ascenso y descenso de su respiración. Su hija estaba sana, viva, llena de futuro. Gracias a Caelis. Pero Darius tenía razón en algo. Siempre había un precio. Al día siguiente, Liora descubrió cuál sería ese precio. Llegaron al amanecer, 3 figuras encapuchadas montando caballos negros como la medianoche. No anunciaron su llegada con trompetas ni heraldos. Simplemente aparecieron en la plaza, y su mera presencia irradiaba poder y peligro. Liora estaba en el mercado cuando escuchó los gritos. Corrió hacia la plaza con Mira aferrada a su mano, y lo que vio le heló la sangre. Los 3 visitantes habían bajado de sus caballos. Eran vampiros. Eso era evidente. 2 hombres y una mujer, todos con esa belleza inhumana y esa quietud antinatural. Llevaban ropas finas de terciopelo y seda, adornadas con símbolos que Liora no reconocía. El vampiro que estaba al centro, el más alto, con cabello plateado y ojos como ónix, habló con voz que resonó por toda la plaza. Busco a Caelis Nocturne, señor de las sombras eternas. Soy Baldric, representante del Consejo de la Sangre. Tenemos asuntos que discutir con él. El Consejo de la Sangre, incluso Liora, con su limitado conocimiento de la política vampírica, había escuchado ese nombre. El cuerpo gobernante que regía sobre todos los vampiros, los que establecían las leyes, los que castigaban a los transgresores. Y estaban aquí. Caelis apareció con velocidad sobrenatural, materializándose en el borde de la plaza, como si hubiera surgido de las sombras mismas. Llevaba su armadura ceremonial, placas negras grabadas con runas plateadas, y su expresión era fría, controlada. Era el señor vampiro, en todo su poder, no el hombre vulnerable que Liora había llegado a conocer. Baldric, dijo Caelis,
su voz sin emoción. Han pasado décadas desde tu última visita. ¿A qué debo el honor? Baldric sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que acaba de atrapar a su presa. Has roto el pacto de sangre, Kaelis. El Consejo ha sido informado de tus irregularidades. ¿Irregularidades?, repitió Kaelis. He gobernado estas tierras durante 3 siglos, sin conflicto, sin violación de los territorios de otros señores. ¿De qué irregularidades hablas? Rechazaste el tributo de sangre, enumeró Baldric. No una vez, sino 3 veces. Quemaste tu fortuna personal en alquimia humana. Has elevado a los mortales por encima de su estación. Y lo más grave, hizo una pausa dramática, has formado un vínculo emocional con una humana. Todos los ojos se volvieron hacia Liora. Ella sintió el peso de esas miradas como cuchillos contra su piel. Instintivamente, empujó a Mira detrás de ella. Mis acciones en mis propios territorios no son asunto del Consejo, dijo Kaelis, y Liora pudo escuchar la tensión controlada en su voz. Todo lo que hace un señor vampiro es asunto del Consejo, replicó Baldric, especialmente cuando esas acciones amenazan el orden establecido. ¿Qué pasará cuando otros señores escuchen lo que has hecho? ¿Cuándo sus humanos comiencen a exigir el mismo tratamiento? Has sembrado semillas de rebelión, Kaelis. Has roto siglos de tradición. He salvado vidas, respondió Kaelis. He ejercido mi derecho como señor de estas tierras para proteger lo que es mío. Has mostrado debilidad, corrigió la vampira que acompañaba a Baldric, una mujer con cabello rojo como sangre. Y la debilidad en un señor es contagiosa. Se extiende, corrompe. ¿Contagiosa? La voz de Kaelis se volvió peligrosamente baja. ¿Llamáis contagiosa a la compasión? ¿A la empatía? Llamamos contagiosa a cualquier cosa que amenace nuestra supervivencia como especie, dijo Baldric. Hemos sobrevivido durante milenios porque somos depredadores, porque mantenemos a los humanos en su lugar. Si cada señor vampiro comienza a quemar su oro por sus humanos, ¿qué nos hace diferentes de ellos? ¿Qué nos hace superiores? Quizás, dijo Kaelis lentamente, no deberíamos ser superiores. Quizás deberíamos ser socios. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Luego Baldric rió. Era una risa fría, cruel. Has perdido completamente la razón. El Consejo tenía razón en sus sospechas. Se volvió hacia sus acompañantes. Kaelis Nocturne, por violación del pacto de sangre, por mostrar debilidad antinatural y por amenazar el orden establecido, el Consejo te ordena presentarte en la fortaleza carmesí dentro de 3 noches para enfrentar juicio. ¿Y si rechazo? Entonces vendremos por ti, y tus humanos pagarán el precio de tu desobediencia. Kaelis se tensó visiblemente. Liora vio cómo sus manos se cerraban en puños, cómo sus colmillos se extendían ligeramente. Por un momento pensó que atacaría, pero entonces vio algo más en sus ojos. Cálculo, estrategia. Iré, dijo finalmente, pero exijo que mis territorios sean dejados en paz durante mi ausencia. Esa es mi condición. Baldric consideró esto. Luego aceptó. Aceptado. 3 noches, Kaelis. No llegues tarde. Con eso, los 3 vampiros montaron sus caballos y desaparecieron tan rápida y misteriosamente como habían llegado. Los aldeanos comenzaron a murmurar, sus voces creciendo en volumen y pánico. Pero Liora solo tenía ojos para Kaelis. Él permanecía en el mismo lugar, mirando el camino por donde habían partido los emisarios del Consejo.
«Esto es tu culpa», gritó alguien de repente. Liora giró y vio a Darius, el herrero, señalándola con un dedo acusador. «Lo sedujiste, lo debilitaste, y ahora todos pagaremos». Otros comenzaron a unirse a los gritos. La histeria se extendía como fuego. «¡Bruja! ¡Maldita! ¡Debería ser exiliada!». Liora retrocedió, apretando a Mira contra su pecho. La niña estaba llorando, asustada por los gritos. Liora buscó una salida, pero la multitud se estaba cerrando. Entonces Caelis estaba allí, entre ella y la turba. No se había movido de forma visible, simplemente había aparecido. Su presencia era tan intimidante que la multitud se detuvo instantáneamente. «Nadie», dijo con voz que resonó con siglos de autoridad, «tocará a esta mujer o a su hija». ¿Entendido? El silencio era tenso. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse, murmurando resentimiento, pero sin atreverse a desafiar directamente al vampiro. Cuando solo quedaron unos pocos aldeanos a distancia prudente, Caelis se volvió hacia Liora. Su expresión se había suavizado, pero había dolor en sus ojos. «Tienes que irte de aquí», dijo en voz baja. «Toma a tu hija y vete a otro pueblo. Esta noche». «¿Qué? No». Liora sacudió la cabeza vehementemente. «No voy a huir. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo en el juicio?» «Seré condenado, probablemente», dijo Caelis con una calma que rompió el corazón de Liora. El consejo no perdona la transgresión, especialmente no este tipo. En el mejor de los casos, seré despojado de mis tierras y exiliado. En el peor, ejecutado. ¿Pueden matar a un vampiro? Pueden, confirmó él. Hay formas, dolorosas, permanentes. Por eso necesito que te vayas, Liora. Si estás lejos, a salvo, entonces al menos algo habrá importado. Terminó ella, con tiros rodando por sus mejillas. Él tocó su rostro suavemente, limpiando las lágrimas con su pulgar. «Eres lo mejor que me ha pasado en 3 siglos. No voy a permitir que mi destrucción también sea la tuya». «Entonces lucha», dijo Liora fieramente. «No te entregues, huye. Podemos irnos juntos, encontrar algún lugar donde el consejo no pueda encontrarnos». Caelis sonrió tristemente. «No hay tal lugar. Y si huyo, enviarán cazadores, no solo tras de mí, sino tras todo lo que me importa. Este pueblo, estas personas, tú, no puedo condenarlos a eso». «Entonces iré contigo», dijo Liora, «al juicio. Testificaré. Les diré que lo que hiciste fue noble, que salvaste vidas, que...» «No funcionará», interrumpió Caelis suavemente. «El consejo no escucha a humanos. Para ellos, tú eres ganado. Menos que eso. Tu testimonio sería visto como evidencia adicional de mi transgresión». Liora se sintió impotente, desesperada. Mira seguía aferrada a su falda, sollozando quedamente. «Debe haber algo que pueda hacer», susurró. «Algo». Caelis la besó entonces, suave pero profundamente, vertiendo en ese beso todo lo que no podía decir con palabras. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. «Ya has hecho algo. Me has recordado lo que significa sentir, amar. Después de siglos de vacío, me diste propósito. Eso es más de lo que pensé que volvería a tener». «No es suficiente», lloró Liora. «No quiero recuerdos. Te quiero a ti, vivo, aquí». «Lo sé», susurró él. «Yo también. Pero a veces lo que queremos y lo que podemos tener son cosas muy diferentes». Se quedaron así durante un largo momento, aferrados el uno al otro en la plaza vacía, mientras el sol de la mañana continuaba ascendiendo. Y Liora supo, con terrible certeza, que el tiempo se les estaba acabando. Liora no huyó, a pesar de las súplicas de Caelis, a pesar de las miradas hostiles de los aldeanos, permaneció en Valdris. No podía irse, no mientras él estuviera enfrentando el juicio.
no mientras hubiera la más mínima posibilidad de que pudiera ayudar. Pasó los siguientes 2 días en una fiebre de actividad. Buscó en cada rincón de su mente, en cada historia que alguna vez había escuchado sobre vampiros y el consejo de la sangre, tratando de encontrar alguna laguna legal, alguna posibilidad. En la tarde del segundo día, mientras rebuscaba entre los viejos libros de su difunto esposo, Caelan había sido un hombre educado, inusual para un granjero, encontró algo. Un tomo delgado, casi olvidado, sobre leyes vampíricas antiguas. Estaba escrito en un idioma que apenas podía descifrar, pero había ilustraciones. Y una palabra que se repetía: pacto de vinculación. Liora llevó el libro al único lugar donde podría encontrar respuestas: el castillo. Caelis la recibió con sorpresa. No había esperado verla de nuevo antes de su partida hacia el juicio. ¿Qué es el pacto de vinculación?, preguntó sin preámbulos, colocando el libro abierto sobre la mesa de la biblioteca. Caelis miró el libro y su expresión se volvió inescrutable. ¿Dónde encontraste esto? Entre las pertenencias de mi esposo. Responde la pregunta: ¿qué es? Caelis suspiró y cerró el libro suavemente. Es una ley antigua. Casi nunca se invoca porque las condiciones son extremas. ¿Qué condiciones? Un vampiro puede formar un vínculo permanente con un humano, explicó Caelis lentamente. Mediante ese vínculo, el humano recibe longevidad extendida, pero no inmortalidad completa. Vivirá tal vez 200, 300 años. A cambio, el vampiro vinculado se vuelve más humano, más vulnerable, comparte parte de la mortalidad del humano. Liora sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y eso cambiaría algo ante el consejo? Potencialmente, admitió Caelis. Un vampiro vinculado ya no es completamente uno de nosotros. Existe en un estado intermedio. Técnicamente, ya no está completamente bajo la jurisdicción del consejo. Pero Liora tomó sus manos con urgencia. El proceso es irreversible y peligroso. Hay una razón por la cual casi nadie lo hace. ¿Qué tan peligroso? Ambos podrían morir durante el ritual. El vínculo requiere una fusión de esencias, sangre y alma. Si no somos compatibles a nivel fundamental, el rechazo sería catastrófico. Liora lo miró directamente a los ojos. ¿Y si somos compatibles? Entonces estaremos unidos hasta tu muerte natural. Sentiré lo que sientes. Envejeceré lentamente mientras tú envejeces. Y cuando mueras, su voz se quebró ligeramente. Probablemente yo también moriré, o desearé haberlo hecho. Pero mientras tanto, estarías fuera de la jurisdicción del consejo. Parcialmente. Es complicado. Liora, no puedo pedirte que hagas esto. No me lo estás pidiendo, dijo ella con firmeza. Te lo estoy ofreciendo. Caelis, he estado muerta en vida desde que perdí a Caelan. Tú me trajiste de vuelta. Me recordaste cómo se siente estar viva. Si esto te salva, si nos da una oportunidad de estar juntos aunque sea por un tiempo, ¿por qué no arriesgar? Porque podrías morir esta noche, dijo él con voz ronca, y tu hija quedaría huérfana. Esa es una razón bastante buena. Liora había pensado en eso. Durante las últimas horas había pensado en poco más. Marela, dijo finalmente, la mujer que vino a advertirme. Ella y su esposo no tienen hijos propios. Los he escuchado hablar sobre cuánto aman a los niños. Si algo me pasa, Mira estaría bien con ellos. Ya he hablado con Marela. Ella aceptó. Caelis la miró durante un largo momento, y ella pudo ver la batalla que libraba internamente. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas. Si hacemos esto, dijo lentamente, cambiará todo, no solo para nosotros, para todo el pueblo, para el equilibrio de poder en la región. El Consejo podría decidir que es una amenaza mayor y actuar en consecuencia. O, contraargumentó Liora, acercándose a él, podría establecer un precedente. Podría mostrar que hay otra forma, una forma donde vampiros y humanos pueden coexistir como iguales, no como amos y siervos.
Kaylis giró hacia ella, y en sus ojos había algo que ella no había visto antes. Esperanza genuina, peligrosa, aterradora, hermosa. «Eres extraordinaria», susurró. ¿Lo sabías? En 3 siglos nunca conocí a nadie como tú. Entonces hagámoslo, dijo Liora. Vinculémonos. Demos a los dioses algo por lo cual inclinarse. Caelis rió, un sonido que era mitad alegría, mitad incredulidad. Muy bien, pero debe ser ahora. El juicio es mañana al anochecer. Si vamos a hacer esto, debe ser esta noche. Liora asintió, ignorando el miedo que reptaba por su columna. ¿Qué necesitamos hacer? El ritual del pacto de vinculación era antiguo, más antiguo que el propio Caelis. Requería preparación meticulosa. Caelis dibujó círculos concéntricos en el suelo de la biblioteca con cenizas mezcladas con sal consagrada. En el centro colocó 2 cálices de plata. Tu sangre en uno, explicó, la mía en el otro. Luego las mezclaremos y beberemos. Mientras tanto, debemos recitar las palabras del vínculo, en el lenguaje antiguo de los primeros vampiros. No conozco ese idioma, dijo Liora nerviosamente. Te enseñaré. Las palabras son simples, pero deben ser sinceras. El ritual lee la intención, no solo las palabras. Pasaron la siguiente hora practicando. Caelis enseñó la pronunciación de cada sílaba arcana, explicándole el significado. De sangre a sangre, de alma a alma, forjamos lo que no puede romperse. 2 convertidos en uno, pero uno permaneciendo 2. Comparto tu mortalidad, tú compartes mi eternidad, hasta que la muerte finalmente nos reclame a ambos. Cuando Liora pudo recitar las palabras sin error, Caelis asintió con aprobación. Hay una cosa más que debes saber, dijo seriamente. Una vez iniciado el ritual, no puede detenerse a medio camino. Si lo interrumpimos, ambos moriremos instantáneamente. Debes estar absolutamente segura. Liora pensó en Mira, dormida en la cabaña de Marela. Había abrazado a su hija durante largo rato antes de partir, aspirando su olor, memorizando el peso de su pequeño cuerpo. Le había susurrado que la amaba, que todo estaría bien, que volvería por la mañana. Esperaba que no fuera una mentira. Estoy segura, dijo a Caelis. Él tocó su rostro una última vez, con ternura infinita. Entonces, comencemos. Entraron en el círculo juntos. Caelis tomó un cuchillo ceremonial de plata con inscripciones antiguas y cortó su propia palma primero. La sangre, más oscura que la humana, casi negra, fluyó hacia uno de los cálices. Luego, con infinito cuidado, tomó la mano de Liora. ¿Lista? Ella asintió. El corte fue rápido y sorprendentemente indoloro. Su sangre, roja brillante, vital, se derramó en el segundo cáliz. Caelis mezcló los 2 cálices y la sangre se arremolinó, formando patrones hipnóticos. Rojo y negro danzando juntos, fusionándose gradualmente en un tono carmesí profundo. «Bebe cuando yo beba», instruyó, «y repite las palabras exactamente como te enseñé». Comenzaron juntos, sus voces mezclándose en el lenguaje antiguo. Liora sintió el poder de las palabras vibrando en el aire, haciendo que su piel se erizara. Levantaron los cálices al unísono y bebieron. El sabor era indescriptible. No era solo sangre, era más. Era esencia, vida y muerte entremezcladas, calor y frío, mortalidad e inmortalidad. El mundo se inclinó violentamente. Liora cayó de rodillas, jadeando. Sentía como si su cuerpo estuviera siendo reescrito desde adentro. Cada célula ardía y se congelaba simultáneamente. Podía escuchar el latido de su corazón, pero también podía escuchar algo más, el no latido de Caelis, el silencio donde debería haber pulso. Y luego, milagrosamente, ese silencio comenzó a cambiar. Un latido débil, vacilante, su corazón despertando después de siglos. Caelis también estaba de rodillas, con los ojos bien abiertos en shock. Respiraba, algo que los vampiros no necesitaban hacer, en jadeos entrecortados.
Liora logró decir, puedo sentirte, estás dentro de mí, tu vida, tu esencia, tú. El dolor llegó entonces, brutal, absoluto. Liora gritó, y simultáneamente escuchó a Caelis gritar. Era como si sus almas estuvieran siendo desgarradas y cosidas juntas al mismo tiempo. Vio destellos de sus memorias, siglos de soledad, batallas en tierras lejanas, el rostro de una mujer hace mucho tiempo olvidada, la primera vez que mató, la primera vez que amó. Y él vio las de ella, su infancia en el pueblo, el día que conoció a Keilan, el nacimiento de sus hijas, el dolor de la muerte de Elara, la desesperación de ver a Mira morir de hambre. Compartieron todo. No había secretos, no había barreras. Eran completamente vulnerables el uno ante el otro. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el dolor se detuvo. Liora abrió los ojos. El mundo se veía diferente. Los colores eran más vibrantes. Podía escuchar sonidos que antes no percibía. El crujir de la madera en las vigas del techo, el susurro del viento a millas de distancia, el latido de criaturas pequeñas en las paredes. Se miró las manos. Seguían siendo sus manos, pero la piel parecía ligeramente más luminosa, más perfecta. «Funcionó», susurró con asombro. Caelis la miraba con una expresión de completo estupor. Tenía color en su rostro por primera vez desde que Liora lo conocía. Sus labios ya no eran pálidos, sino ligeramente rosados. Y sus ojos seguían siendo rojos, pero ahora había calor en ellos. Humanidad. «Puedo sentir tu vida dentro de mí», dijo con voz temblorosa. «Tu corazón late y el mío late con él. Liora, somos uno». Ella gateó hacia él y se abrazaron en el centro del círculo. El vínculo pulsaba entre ellos, una conexión tangible que iba más allá de lo físico. Liora podía sentir sus emociones, el asombro, el alivio, y debajo de todo eso, un amor tan profundo que la hizo llorar. «¿Qué hemos hecho?», susurró ella contra su pecho. «Cambiamos las reglas», respondió él, besando su cabello. «Creamos algo nuevo, algo que el Consejo nunca ha visto antes. ¿Será suficiente? Tendrá que serlo». Porque ahora, si me destruyen, te destruirán a ti también. Y de alguna manera, no creo que el Consejo quiera cargar con esa responsabilidad. No cuando todos vieron lo que hice por este pueblo. No cuando el precedente está establecido. Liora se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Y si se equivocan? ¿Y si deciden que vale la pena el riesgo? Caelis sonrió, y era una sonrisa diferente a cualquiera que ella hubiera visto antes. Era humana y vampírica a la vez. Era esperanza templada con realismo. «Entonces enfrentaremos lo que venga, juntos. Eso es lo que significa este vínculo, Liora. Nunca más estaremos solos». Se besaron entonces, y fue diferente a cualquier beso anterior. Liora podía sentir exactamente lo que él sentía. El estallido de alegría, el deseo, el amor abrumador. Y él podía sentir lo mismo de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Caelis tocó sus propias lágrimas con asombro. «No he llorado en 300 años», murmuró. Había olvidado cómo se siente. «¿Es terrible?», preguntó Liora suavemente. «No», respondió él, riendo entre las lágrimas. «Es liberador». Permanecieron en el círculo hasta el amanecer, sostenidos el uno al otro, sintiendo el vínculo asentarse en sus almas. Cuando los primeros rayos de sol tocaron las ventanas, Caelis se estremeció ligeramente, pero no se retiró. «El sol», murmuró Liora con alarma, «te hará daño». «No como antes», dijo él, extendiendo una mano hacia la luz. «El vínculo me da algo de tu resistencia. Me arde, pero no me destruye. Es extraño». Liora observó con fascinación cómo la piel de su mano bajo la luz del sol se enrojecía ligeramente, como si estuviera sonrojada, pero no se quemaba. «Eres más humano ahora», dijo él. «Sí», acordó él,
Y tú eres más, otra cosa, ni completamente humana ni completamente vampírica. Somos híbridos, Liora, algo que no debería existir según todas las leyes de la naturaleza. ¿Y aún así existimos? Y aún así existimos, confirmó él, besando su frente. Ahora tenemos que ir ante el consejo y convencerlos de que eso no es una amenaza. Liora asintió, sintiendo el peso de lo que venía, pero también sentía algo más, confianza, fortaleza. El vínculo fluía entre ellos como un río de luz, compartiendo coraje donde antes había solo miedo. Entonces vayamos, dijo, y mostrémosles que el futuro no tiene por qué ser como el pasado. Kaeli sonrió y tomó su mano. Juntos, dijo simplemente. Juntos, repitió ella. Y mientras el sol de la mañana bañaba la biblioteca en luz dorada, los dos seres vinculados, ni completamente humanos ni completamente vampiros, sino algo gloriosamente nuevo, comenzaban a prepararse para enfrentar un juicio que determinaría no solo su destino, sino posiblemente el futuro de todas las relaciones entre vampiros y humanos. El juego estaba a punto de cambiar, y ellos serían quienes lo cambiarían. La fortaleza carmesí se alzaba en el horizonte como una cicatriz contra el cielo nocturno. Era un monolito de piedra roja oscura, tan vasta que parecía más una montaña esculpida que una construcción. Torreones se elevaban hacia las estrellas, y ventanas arqueadas brillaban con luz de antorchas que nunca se extinguían.